si usted está contento, pero cuando alabamos a Dios, cuando alabamos al Rey, como que hay algo que se despierta en uno, el ánimo. Oye, el ánimo se despierta, el espíritu comienza a activarse, el alma se le va la tristeza y comienza algo a suceder en uno, que uno comienza a observar y a ver el sentido que de veras tiene la palabra, lo que tiene la vida, lo que tiene el alma, lo que tiene todo lo que usted puede ver. Usted le pone en su lugar cada una de las cosas, o pone en su lugar cada una de las cosas. Las cosas materiales le da la importancia conforme a lo material, pero las cosas espirituales le da mucho más importancia. En estos días meditaba yo de cómo en una ocasión que estaba ministrando, la última vez que ministré en un funeral, creo que fue el funeral de la tía mía, allá en Agua. Y cuando estaba ministrando, uno de los puntos que toqué era de cómo Alejandro el Grande, Alejandro Magno, había reunido todos los doctores de esa época, los médicos, y había reunido a sus generales y le había explicado de lo que él quería que se hiciera en el día de su muerte. Y uno de los puntos que él explicó era que cuando él muriera, reuniera a todos los médicos de esa época, y que cuando él muriera también, que todo el oro y la plata que él conquistó, que lo soltaran en la tierra y que le daran su mano pendiente cuando él fuera en el féretro. Y uno de sus generales le preguntó: mariscal, ¿y a qué se debe eso? Y él dijo: quiero mostrarle a los médicos que ellos no tienen poder contra la muerte, y quiero mostrarle también a los hombres que el oro que tú consigues de la tierra, a la misma tierra vuelve. Y también quiero mostrarle a todos los seres humanos que viniste con la mano vacía y con la mano vacía te va. Así es. No sé si entendieron. Amén. Que esto vino de un pagano, usted ve. Es importante que entendamos por qué le damos tanta importancia a lo que no tiene importancia. Lo más rico, uno de los grandes hombres de la historia moderna, de los hombres de mucho dinero de la historia moderna, fue Mohamed Reza Pahlavi, conocido como el Shah de Irán. Ese hombre tenía muchísimo dinero. Después la viuda Kennedy se casó con un hombre llamado Onassi, apellido Onassi. Era multimillonario. Y ninguno de ellos se pudieron llevar un centavo consigo. Le damos tanta importancia a lo que no tiene importancia. Podemos negociar el tiempo de Dios, pero el tiempo de hacer dinero no lo podemos negociar. ¿No me entendieron? Podemos negociar el tiempo que le pertenece a Dios, pero el tiempo que Dios dice que se le dé a Él, nosotros sí podemos negociarlo. El tiempo nosotros de hacer dinero sí no vamos a negociarlo. Nosotros debemos de crear conciencia. Decía anteriormente que cuando tú quieres ser puro, Dios te da la herramienta para mantenerte puro. Dios te da el poder para mantenerte puro. Dios te da la capacidad para mantenerte puro. Si tú quieres ser fiel a Dios, si hay una voluntad que tú voluntariamente se la da al Señor, el Señor se encarga de ayudarte y de mantener esa voluntad. Se encarga de mantener esa voluntad. Eso lo hace el Señor. Ahora, si tú quieres mantener puertas abiertas, vas a encontrar muchas puertas abiertas. Si quieres dedicarte a pecar, tú lo vas a hacer y no vas a tener freno. No se necesita hacer mucho para perderse. Para usted perder no se necesita hacer mucho. Una persona puede nacer, crecer y no hacerle daño a nadie. Mantenerse sentado en una mecedora, como se usaba en la República Dominicana, esa mecedora de caoba, sin hacerle daño a nadie. Mi hermano,
¿Sabe algo? Que aún sin hacerle daño a nadie, si no recibe a Jesucristo, se va al infierno. Amén. Tanto que aprendemos en el Señor y tantas personas que comienzan a decir: yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen ciudadano, yo soy un buen hijo, yo soy un buen hermano, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo. ¿Hay nada de malo en ser bueno? No. El asunto es que muchas veces somos buenos y somos los que nos reconocemos buenos, mas sin embargo el que se reconoce bueno es el primero que ha sido excluido dentro de la lista de los buenos. No me están entendiendo. La lista de los buenos, cuando nosotros observamos que el Señor dijo: solamente hay 3 de todo ese pueblo que yo justifico. Entre ellos está Daniel, está Noé y también está Moisés. Después ninguno otro más. Eso lo dice el Señor. A Jesús le llamaron bueno. ¿Por qué me llama bueno? No era que él era malo, él era bueno, pero él como hombre no recibió lisonja de nadie. Bueno solamente hay uno, sino solo Dios. Nosotros observamos que ese mismo que le dijo bueno a Jesús, él se llamó bueno. Porque cuando le preguntaron a él, o él le dijo al Señor qué debía de hacer para ser salvo, y sabe lo que dijo él, que cuando Jesucristo le contestó, le dijo: guarda los mandamientos. Y le dijo el joven rico: no, yo todo eso lo he guardado de mi juventud. No hay otra tarea que no sea esa. Ponme otra porque yo esa me la sé. El asunto es que nosotros debemos de entender que este camino no es por uno saber muchos mandamientos, no es por uno saber mucha Biblia, no es por uno hablar muy bonito de Dios. Este camino no funciona así. En este camino funcionamos y debemos de funcionar de la forma como el Señor nos enseña que debemos de funcionar. No es hablar bonito de Dios, es que Dios hable bonito de ti. No es hablar bonito de Cristo, es que Cristo hable bonito de ti. No es hablar bonito de la palabra, es que la palabra encuentre cabida en ti, que tú la practiques. Eso es lo que Dios está buscando de ti. Esto pues digo, Efesios 4, verso 17 hasta el verso 19. Esto pues digo y requiere del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con capacidad, oye, con avidez, con mucha habilidad, toda clase de impureza. Estamos hablando de lo que es las desviaciones sexuales en el campo de lo que es la homosexualidad. El domingo pasado hablaba que uno de los problemas es el libre albedrío. Es tanta la libertad que Dios nos da que muchas veces terminamos en la esclavitud. Tenemos tanta libertad que muchas veces terminamos siendo esclavos. Hubo una persona, la Biblia nos enseña, creo que en Lucas 15, el famoso hijo pródigo. El hijo pródigo, conforme a la palabra, dice que él pidió que le dieran su herencia en vida. Y cuando él recibió su herencia, porque él se sublevó, él quería libertad. Y cuando le dieron su libertad no hay ningún problema. Le dieron la libertad. Y esa libertad a él lo tomó como ocasión de libertinaje. ¿Y a qué lo llevó la libertad que él exigió al tiempo? Terminó en esclavitud. Terminó siendo esclavo. Muchas veces Dios nos dice: toma la libertad, pero no tome la libertad como fuente de libertinaje. Muchas veces tiene el Señor que hacernos y ponernos ciertos límites para que nosotros no nos desviemos y caminemos como camina una Fórmula 1, un vehículo o un avión cuando está de picada, que ha perdido toda su fuerza y va cayendo conforme la fuerza de la gravedad. Y así atrae el pecado a uno.
El Señor nos dice que en los puntos que nosotros estamos observando, lo que es la homosexualidad, hemos enseñado y seguimos enseñando que la homosexualidad es una conducta aprendida. Y que la persona es que decide de una forma voluntaria tomar la elección que quiere hacer. Elegir por donde quiere ir. Caminar por donde quiere caminar. A nadie Dios le prohíbe, o le prohíbe sí, o a nadie Dios lo esclaviza o lo obliga, que es la palabra que tengo que decir, de hacer lo que Él quiere que haga. Porque un amor impuesto no es amor. Una verdad impuesta entonces no es bondad. Una misericordia impuesta, eso, algo que es impuesto, no es válido. Es importante trabajar con lo que se llama la conciencia. Y es mucho más importante que cuando tú tienes conciencia, que tu conciencia está limpia, no está cauterizada. Usted debe de entender que la conciencia, cuando no está cauterizada, tiene la capacidad de reconocer cuando está mal. No soy yo que le tengo que decir a usted que usted está mal. Es usted mismo que tiene que reconocerse que está mal delante de Dios. Es usted mismo que tiene que tomar conciencia que cuando usted está haciendo una cosa mal, usted tiene que reconocer y venir delante de Dios, no delante del pastor, sino delante de Dios y reconocer y decir que usted es propicio a mi pecador. Ahí es que está la clave. Ya está bueno de justificación. Ya está bueno de pared intermedia. Ya está bueno de argumento. Dios no quiere que nos argumentemos o que argumentemos tanto, sino más bien que reconozcamos que estamos mal. Aleluya. Cuando las puertas están abiertas, usted tiene que examinar. Cuando usted está, vamos a poner el ejemplo, vamos a mostrar un destino. Y cuando yo voy a ese destino, conforme a la hora que usted toma, al momento que usted toma y a la distancia que usted toma, usted dice, bueno, a tal tiempo yo tengo que estar en tal lugar. Recuerdo una ocasión salí a Pensilvania cuando no existían los sistemas de navegación. Me dieron la dirección, me la dieron escrita. Y cuando me dieron la dirección escrita, me dijeron que a tanto cantidad de millas yo iba a encontrar X calle. Y cuando yo iba corriendo y caminé o corrí como una media hora después, yo dije, yo estoy supuesto, llamé inmediatamente, no, tú te pasaste. ¿Qué significa eso? Que yo me perdí y volví para atrás. Pero cuando tú estás dando vuelta en el mismo lugar y tú estás supuesto a llegar en media hora, en una hora, y tú en esa media hora has corrido y ves la distancia que en vez de faltarte 20 millas, 25 millas, te están faltando 100 millas, te están faltando 75 millas, significa que tú estás tomando el camino incorrecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que detenerse para tomar el camino correcto. Si en la vida tú no ves progreso, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida física, tú tienes que pararte en los caminos y preguntar qué es lo que está pasando con mi vida. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando. El que tiene oído para oír, oiga. Oye, no voy a hablar ni voy a mencionar ningún nombre, porque a mí me gusta la forma como Jesús hablaba. Si nosotros abrimos la palabra donde quiera que vamos en los evangelios, en cualquiera de los evangelios, sean los sinópticos o el evangelio de Juan, observamos que Jesús siempre hablaba en parábola. Cuando Jesús iba a hablar, siempre le gustaba hablar en parábola. Era una forma tan peculiar que él tenía, tan natural, tan hermosa, que uno se deleita al aprender y a observar y a escuchar a Jesús hablar. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Yo quiero pues, o esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros gentiles, que no andemos como nosotros, las otras personas, que andan en la vanidad de su mente. Si usted entiende lo que es la palabra vanidad, si usted entiende lo que se llama la palabra vanidad, usted entonces puede revelar y asimilar lo que el Señor nos quiere decir o nos quiere hablar.
Una persona que anda con la vanidad, es decir, en vanidad. La palabra vanidad es algo que carece de fundamento. Y como carece de fundamento, no tiene punto de apoyo. Cuando algo está basado en lo que es el aire, ni siquiera en la arena. Jesús habló del fundamento, de varios fundamentos. Dos fundamentos, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Pero aquí el Señor nos habla del fundamento que está basado en vanidades ilusorias, en ilusiones, en algo que no tiene apoyo, en algo que no tiene fundamento, que no está de solidez. Observamos cómo el mundo anda. Y tristemente hablando, hay personas que toman como patrón muchísimos órdenes, muchísimas formas de pensamiento de esas personas que andan en la verdad de su mente. Dice que andan en la verdad, como nosotros decimos, que andan en la verdad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando usted está entenebrecido, usted está oscuro. Cuando usted está oscuro, usted no puede entender. Por ello, cuando viene muchas veces a la luz, son tantas la turbación y tanta la oscuridad que tienen en su mente, que quieren irse porque no entienden. La palabra les rebota. Porque están concentrados en algo vano, en algo completamente vano. Porque no están concentrados en las cosas del Señor. Y tristemente decirlo, personas que gustaron de esta salvación, personas que ocuparon un lugar en una ocasión, en lo que se llama, en la palestra de lo que es el Evangelio, en un lugar en lo que es la iglesia del Señor, se fueron porque dejaron su mente y la concentraron, la concertaron, la unieron a ese tipo de pensamiento que está entenebrecido. Usted sabe que el Evangelio, el Señor nos enseña en los Evangelios que hay muchos Evangelios, pero hay uno solo que es el que te lleva la vida, porque hay muchos Evangelios. Y el Evangelio que no te lleva la vida te habla las cosas superficiales por arribita. No te saca la gangrena que tú tienes muchas veces, no te saca la podredumbre que tú tienes. Y muchas veces no te corta las partes que están podridas. Y nadie, conforme a los médicos, no sé si hay aquí hay muchos que tienen fundamento de medicina. Cuando hay infección, muchas veces las infecciones no asimilan las anestesias. No sé si me doy a entender. ¿Alguna vez ustedes se sacaron una pieza dental? Cuando tenía algún acceso, cualquier muela que estaba, un diente que estaba con infección, el dentista no se lo sacaba porque no asimilaba lo que es la anestesia. Le daban antibióticos para luego, después de sanarse, entonces podían extraerle la parte que estaba mala. Pero muchas veces Dios le da el antibiótico al hombre. Le da el antibiótico al hombre para que el hombre vaya asimilando ese tipo de medicamento, pero ya el hombre se ha habituado a ese tipo de antibiótico, que ya su cuerpo no lo asimila, ya no entiende, no tiene sensibilidad, que es lo que dice aquí. Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es el problema que hay? Que muchas veces hay personas que desconocen que hay un final dichoso para el hombre de bien, para el hombre de paz, pero que hay un final funesto, que hay un final desgraciado y malvado para el hombre que no hace la cosa bien, para el hombre que le da la espalda a Dios. Y eso es lo que está pasando con esta sociedad que está llena de pecado, en otra sociedad cuyo designio, cuya intención va continuamente al mal, que solamente asimilan lo malo. Por ello observamos que la conducta homosexual le da la espalda a Dios, porque no quieren tener en cuenta a Dios en nada. Y así hay personas. ¿Qué es lo que hacen? No es lo mismo cuando tú tomas una parte de los pies, por ejemplo, esta parte de la mano, ahí hay callos. Esta parte de los pies, la planta de los pies, forma callos porque tiene que protegerse. Tiene que formar un mecanismo de protección o de defensa para que no vaya a ser lastimado. Y la parte superficial, la piel, es mucho más sensible. Hay personas que vienen con el corazón como la piel, sensible, pero a medida de que van de una forma desafiante y melanagradamente
exhibiendo desobediencia, exhibiendo rebeldía delante de Dios, en vez de la piel convertirse en sensible, lo que hace es que se convierte en insensible. Y ahí viene la osteoporosis y no tiene sensibilidad y vienen los problemas. Y cuando los problemas vienen, ¿qué sucede? Que la palabra del Señor les rebota, no entienden, no asimilan, viven ajenos de Dios, ignoran lo de Dios, ignoran que hay un final bueno para aquel que hace lo bueno, e ignoran que hay un infierno que le espera al diablo y a todos sus seguidores, ignoran todas esas cosas. Gloria a Dios. Dirán, el pastor es muy duro. Pastor, yo no creo que esa iglesia se vaya a llenar con ese tipo de mensaje. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con mucha vida, con mucha habilidad, con mucha capacidad, todo tipo de pecado. Usted sabe que hay personas que son muy hábiles para hacer lo malo. De aquí se han ido personas, no voy a mencionar nombres, que son excepcionales para hacer lo malo. Eran estaban aquí, tenían una habilidad, pero cuando había que hacer algo bueno, no entendían nada. No sabían nada. Nunca entendían el mensaje. Pero lo malo sí lo entendían de una vez. Recuerda que hay dos tipos de ley en nuestros miembros o en nuestro cuerpo. En nuestros miembros hay una ley que es la ley que servimos al pecado, y en nuestra mente está la ley de Dios. Hay quienes desarrollan una habilidad excepcional y son hábiles para ellos asimilar la ley de los miembros, la ley del pecado. Son excepcionales. Sacan en los exámenes que le dan, nunca sacan menos de 100, y cuando quizás 99 y 98, siempre hay aplausos en todo. Pero lo malo. Desde que hay que romper los sentimientos, desde que hay que romper las emociones, desde que hay que romper los vínculos familiares, desde que hay que romper los vínculos emocionales, desde que hay que romper los vínculos que te sacan de la comodidad, inmediatamente comenzamos a sacar cero, como dice por ahí, cero en conducta. Hay cosas que yo me mantengo, a veces estoy orando y tomo horas meditando en asuntos, y es como si tuviera una casa de 5 plantas encima, aguantando. Yo, Señor, eso no, Señor, no, Señor, no, Señor, no. Pero uno llega un momento que se cansa, que uno hace así, aplata a otro, pero no a mí. Se cansa uno de clamar, se cansa uno de hacer las cosas y buscar. Entonces nosotros tenemos que hacer un grano de poner cada uno de nosotros un grano de arena. Uno de los demonios que están atacando esta iglesia, le voy a hacer claro, el Señor me ha mostrado que hay unos demonios en esto alrededor. Hay muchos hechiceros, brujos, hay santeros, hay muchísimas personas emanando demonios para esta iglesia, para que nosotros nos peleemos los unos con los otros, para dividirnos. Oye, para dividir, para desalentarnos, para que el reino no se mantenga, para que el reino de Cristo no se mantenga imperando en nuestras vidas. ¿Usted cree que el diablo le va a gustar cómo suena la alabanza? ¿Usted cree que el enemigo va a estar contento? El enemigo lo que quiere es esos corridos de los tiempos de los 60 y los 40. Y que usted se mantenga en una pandereta. No hay nada de malo con la pandereta, no hay nada de malo con los coros pasados. Pero que nos mantengamos sin renovarnos. Que nos mantengamos en los principios pasados, en el asunto concerniente a lo que era la música. Que en los tiempos cuando yo me crié en el Evangelio, la música en el Señor, la alabanza no tenía ninguna importancia, no tenía ningún valor. La alabanza no tenía valor, inclusive los instrumentos que se usaban para alabar a Dios no tenían ningún valor. La palabra, entonces ellos se iban, la palabra, pero la palabra tiene valor cuando se usa completamente. La palabra nos enseña en el Viejo Testamento
que era el tiempo en que la iglesia estaba estable, que el pueblo de Dios estaba estable. No lo vemos en el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento el pueblo del Señor vivió una vida nómada y llegó a ser seminómado. Con tantas persecuciones, no es verdad que iba a haber la comodidad que nosotros tenemos, porque si nosotros hubiéramos estado en los tiempos de los romanos, aquí pasan, nos matan a todos, e inclusive llevan tigres, llevan leones y nos matan, nos asesinan a todos. Pero de esa forma la iglesia no podía organizarse y elevar un servicio o una liturgia a Dios como tenía que elevarse. Y por ello en estos tiempos tenemos la comodidad. Si tenemos la comodidad, tenemos que darle al Señor lo que le pertenece, lo mejor hay que dárselo a Él. Hay que darle lo mejor a Él. Vamos a entrar ahora en lo que queremos. Romanos 1, verso 28, rapidito. Una vez más. Romanos 1, verso 28. ¿Lo tenemos? Porque a ver, no, aquí yo lo consigo más rápido. Ok. Dice aquí en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, número 1. Oye, cuando usted le da la espalda a Dios, cuando usted no deja que Dios actúe en usted, usted comienza a practicar cosas que no son de agrado a los ojos de Dios, que son bastante malos delante de los ojos de Dios. Usted tiene que estar claro que en Dios hay que tener conciencia en lo que nosotros estamos. ¿Cuál es el camino que hemos escogido voluntariamente? Recuerde que Dios no le ha impuesto a usted el usted servirle como un esclavo. No le ha impuesto a usted el amor, no le ha impuesto a usted la bondad, no le ha impuesto a usted la justicia. Usted viene a la iglesia si usted quiere. El que toca los instrumentos lo toca si quiere. El que ayuda a armar los instrumentos lo hace si quiere. El que ayuda a desarmarlo lo hace si quiere. Oye, el que diezma, el que trae la primicia lo hace si quiere. Yo a nadie lo puedo obligar porque Dios no lo obliga. Son 23 características que tienen los homosexuales. Y aquí la voy a definir conforme a lo que pueden el día de hoy. La primera 5, él la divide en 3 grupos. 5, 5 y 13, que son 23. Estando atestados de toda ¿qué? Injusticia. La palabra injusticia es del griego adikia, que se traduce como injusticia, también se traduce como irrectitud, iniquidad y también se traduce como maldad. Otra palabra que se usa es anomia, que significa sin ley. En otra palabra, cuando tú le das la espalda a Dios, tú no andas recto, andas con la puerta abierta para la maldad, andas sin ley, caminas sin ley. Y todo el tiempo Dios no ocupa ningún lugar en tu corazón. Es aquel que despoja de sus derechos al hombre y también despoja de su derecho a Dios. El injusto. Usted ve que cuando hay problemas a nivel de lo que son los problemas que estamos observando en los problemas muchas veces de los países que practican la totalidad, los gobiernos totalitarios, los gobiernos de esos que son gobiernos dictatoriales, dicen justicia. Cuando hay una injusticia, esta vagabundería que muchas veces hace la uniformada, usted ve que la gente dice justicia, pero claman justicia porque desconoce lo que enseña la palabra del Señor. El Señor dice, no clame por justicia, porque cuando la justicia establece justicia, todo el que es injusto se va. En algunos momentos yo he hecho cosas irrectas, en algunos momentos yo he hecho cosas que no son correctas, en algunos momentos yo le he dado la espalda a Dios.
Entonces el Señor me dice, no clama por justicia, sino más bien clama por misericordia. Porque cuando tú clamas por misericordia, mi misericordia está basada en mi propia justicia. Y cuando tú estudias el Nuevo Testamento, lo encuentras y lo aprendes. Observaba el sacerdote que tomaba sangre ajena, rociaba sobre el propiciatorio, significando que la justicia o que la misericordia está basada sobre la justicia de Dios. No le entendieron, vamos a seguir. Aquella persona que es injusta se ha erigido un altar para sí mismo, se ha levantado un altar para que le adoren a él. Como le ha dado la espalda a Dios, el que le da la espalda a Dios abre la puerta para que entre todo tipo de demonios. Por ello observamos que ese tipo de actitud, ese tipo de conducta, aquel que lo apoya es un injusto, porque vive dándole la espalda a Dios. Los políticos, los líderes comunitarios, los líderes que están enseñando a la comunidad y que están enseñando a la sociedad de que tú puedes elegir tu conducta, puedes ser homosexual y que no hay problema, es porque no tienen en mente la ley de Dios. Y viven siempre diciendo que nosotros estamos condenando. Una persona que no tiene, que es injusta, una persona sin escrúpulos, una persona que está ausente de lo que es la rectitud, una persona que no tiene nada de recto. Aquí estamos presentes, todos estamos aquí. Aquí hay muchos jóvenes, muchas jóvenes. Ten mucho cuidado, joven presente, la femenina, de female. Tenga mucho cuidado cuando usted mire cualquier envoltura, por bonita que la vea. Porque a veces, sin darte cuenta, te lleva una envoltura que es una gaviota. Y te lleva esa envoltura, y después que tú te llevaste tu gaviota, que presentarte delante de Dios, ahí está el problema, porque tú te fuiste tras la envoltura y no te fuiste tras la esencia. No te fuiste tras el fruto que tiene que dar esa envoltura. Muchas veces, como tú te sientes a veces acomplejada y crees que porque el otro luzca un poco mejor o se vea mejor que lo que está alrededor tuyo, tú crees que te está llevando lo mejor. Pero el pasto de verde se ve, de lejos, se ve verdecito. Pero cuando tú te acercas, te das cuenta que ese pasto que se ve tan verde no es tan verde como se ve de lejos. A veces uno cree que el que está de lejos es el que está bien. Y muchas veces honramos al que está distante. Muchas veces honramos al que está lejos. Y no le damos el valor a lo que está cerca. No le damos valor a lo que nosotros tenemos. Que es lo que debemos de darle el valor. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de injusticia, digo, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otra palabra, según Timoteo 2, 10, verso 19, cuando tú eres cristiano, tú tienes que apartar ese tipo de conducta de tu persona. Tú tienes que apartar ese tipo de acción. Si un líder te dice a ti que hay unos líderes supuestamente cristianos evangélicos que apoyan la homosexualidad, que apoyan ese tipo de acciones, el que apoya ese tipo de acción está diciendo: yo apoyo donde no hay ley, yo apoyo donde no hay rectitud, yo apoyo donde no está la ley de Dios, yo apoyo donde Cristo no está, porque donde Cristo no está hay un desorden. Yo apoyo el desorden que existía en el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, porque no había un orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay que tener cuenta con eso? Dice el Señor que Él conoce los que son suyos. Si Él te sella con el sello del Espíritu Santo, tú no lo ves, pero lo ven los demonios, lo ven los ángeles, lo ven Dios. Que tú eres propiedad de Dios, que tú eres propiedad de Cristo. Por eso los demonios quieren contaminarte,
con tipos de acciones que son injustas. Los espíritus, ellos están muy organizados. Ellos saben que hay una ventaja en la organización, y por ello Satanás organizó muy bien su ejército. Usted tiene que organizarse, porque aún el diablo está organizado. Que el Señor lo reprenda. Y hay unos espíritus encargados específicamente de lo que son los pecados morales. Entre los pecados morales está la homosexualidad, está el lesbianismo, está lo que es la fornicación, el adulterio. Ese tipo de vestirse decorosamente, esos son pecados morales. Usted no se deje llevar del diablo de decir que tú no puedes vestir que tienes que vestir a la moda. Tú puedes vestir a la moda, pero sin enseñar los órganos que son indecorosos. Sin dejar de darle la honra a tus órganos, los órganos que Dios dice que debe darle la honra, porque hay que decorarlos con mayor honra, porque no tienen la honra que tienen que tener los órganos como lo que tú quieres, que te pueden exteriorizar o te pueden enseñar. Yo cumplo con predicar, no sé si tú lo quieres vivir. Amén. Otro punto que nos enseña en el mismo verso 29, dice: después de injusticia viene entonces, abre la puerta. La injusticia, ya no hay ley. Vamos a abrir la otra puerta al otro demonio que viene, la fornicación. Y el Señor enseña tantas veces acerca de lo que es la fornicación. Los Corintios, la carta de Efesios, la de Gálatas, Jesús hablándole en los evangelios nos habla de lo que es la fornicación. Pornea, vender el cuerpo por placer o dinero, como lo he explicado otras veces. Tener relaciones sexuales ilícitas. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales ilícitas, no solamente es usted vivir con una persona sin haberse casado, sin haber firmado el documento legalmente para estar legal delante de Dios y delante de los hombres, sino más bien personas que se van con el mismo sexo. Dice la Biblia que el mismo Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, que cambiaron el uso natural de su mujer, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cambiaron el uso natural, que es en contra de la naturaleza. No es, oye, es natural que un hombre se llegue a una mujer, pero es natural en la ley de Dios cuando usted se llega a una mujer que está casado con ella, porque Dios pone la cosa en orden. No es que le está dando una licencia, por bueno, nosotros no practicamos la homosexualidad. Bueno, hay que buscarse a esa muchachita, pero ¿sabes? Después que sea mujer no hay problema, dirían los sinvergüenza. Después que sean hombres no hay problema. Pero no es así. El Señor enseña el orden. ¿Por qué el hombre no puede aguantar el evangelio? Porque el evangelio es para hombres y mujeres serias y serios. Esto no es para sinvergüenza. Esto es para gente de principios. Esto es para gente seria. Esto no es para tipo de personas que anden fluctuantemente, anden en la verdad de su mente, anden con el conocimiento y con el entendimiento entenebrecido, con una oscuridad terrible, y cuyos pensamientos están basados en cosas vanas, están basados en el aire, no tienen punto de apoyo, no están basados en tierra firme, en tierra que está llena de roca, en roca que se llama el fundamento de lo que enseñaron los apóstoles, que está basado en lo que Cristo le mandó a predicar. Amén. Cementado en la doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿De qué predicaban los profetas? De lo que estaba escrito hasta ese entonces. ¿Qué estaba escrito hasta ese entonces? La ley. Y después que vinieron los apóstoles, ¿qué estaba escrito? Los profetas y la ley. Entonces, cuando predicamos la doctrina de los apóstoles, estamos predicando el Viejo Testamento completo. Pero el que quiere pecar, siempre buscamos la quinta pata al gato. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo menciona un punto que esto hay que señalarlo. Cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, en la segunda carta le está hablando de los escándalos que hay, de los problemas que hay. Emma, ponme el verso 19 para cogerle la idea, para que usted entienda. Porque hay personas que le han pecado sin confesar, pecado no confeso. Y aquí dice
que no se han arrepentido. En otras palabras, tú no confiesas, que tú vas a confesar algo que tú no entiendes. Que tú no yo no voy a decir yo estoy equivocado y yo no reconozco que estoy equivocado. Que si yo no reconozco ahí, y cuando tú estás equivocado para Dios, no un asunto de que excúsame, yo no lo perdono, el Señor es la palabra. Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Cómo es? Desórdenes. Cuando usted tiene desorden, mira lo que dice ahí el verso 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Cuando una persona, un líder que está enseñando la palabra y la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, muchas veces Dios humilla al mismo líder por eso. Mira lo que dice ahí, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, porque yo no enderezar lo que está mal. A veces dice que el pastor, porque yo tengo que obligatoriamente te deje por tiempo haciendo swing. ¿Por qué obligado? Porque yo me arranca la cabeza a mí. Eso es todo lo que tenemos cabeza de hogar, por si acaso. No hacerte vagabundería en su casa porque Dios lo puede humillar. No hacerte vagabundería en su casa porque Dios lo puede exhibir públicamente. Y quiero decir otra cosa también, que esas son las puertas que se abren. Usted acepta todo este tipo de vagabundería. En su casa no hay ley. Entonces los homosexuales imperan, los homosexuales imperan. Ese tipo de demonios que están ahora mismo imperando, porque son los demonios que están operando en los últimos tiempos. Porque el Señor dijo claramente, como nosotros veamos los tiempos, como el Sodoma y lo de Gomorra, tenemos que levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, porque el fin ha llegado, porque el fin está cerca. ¿Por qué? Porque no hay ley. Como no hay ley, la sociedad quiere caminar bajo su propio camino, con su mente entenebrecida, con su mente alejado de Dios, con su pensamiento alejado de Dios, con su pensamiento lleno de ignorancia. Y por ello observamos que hay tanta vagabundería en estos tiempos. Y es que dice el apóstol Pablo, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es decir, que cuando tú cometes un pecado, arrepiéntete. Déjate de esa vagabundería y déjate de esa ñoñería, que arrepiéntete para que Dios no te arranque la cabeza. Ah, pues tú crees que cuando se muere uno no va a llorar lo que vamos. Es a llorarlo. Líder, todo el mundo va a llorar porque nadie quiere que le muera a nadie. Que cuando vuelva, déjame la suplico, por favor. No te vuelvas rápido. Que cuando vuelva me humille Dios entre nosotros. Quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. ¿Y usted cree que es un asunto que estoy hablando por hablar? El que no se arrepiente de su pecado, muchas veces Dios va a tener que tomar una decisión. Hace rato la tomó en la eternidad, pero nosotros no la sabemos. Y tengo que hablar con lenguaje humano porque soy humano. Pero en un momento va a tomar una decisión Dios que a nosotros no nos va a agradar. Déjame darle el cuerpo al diablo para que se salve el alma. Cuando usted comete pecado y no confiesa esos pecados, déjese de estar con tanta música por dentro, déjese de estar con tanto pecado inconfeso, déjese de estar eso y confiese, abra su corazón al Señor y deje que le digan hasta barriga verde, pero que hay que estar bien con Dios, aunque estemos mal con los hombres, aunque nos miren a nosotros de una actitud como humillante, no importa, porque para que me humille Dios delante de la gente, yo me humillo en secreto. Amén. Wow, fornicación, lascivia que han cometido. Oye, lascivia, cuando usted está una persona lascívica, una persona que tiene su concupiscencia, en otra palabra, que no le tiene freno al pecado, concupiscencia sin freno, pecado sin freno, eso es lascivia. Oye, cuando usted no tiene freno, porque cuando no hay ley, usted alguna vez, usted ha visto que si
en estas calles no hay luces, ni hay límite de velocidad, ¿quién va a frenar? Por favor, ¿quién va a frenar? Usted ve que cuando no hay policía, los delincuentes andan, es de risita que andan. Así como cuando las luces están prendidas, tú ves que todos los ratones están escondidos. Y la cucaracha también. Usted lo apaga y no hay problema. Y déjele par de horas. Prenda para que usted vea el corredero. Desde que llegó la ley, la luz es la ley. Todo el mundo busca su lugar. El corredero, la lascivia, la fornicación. Usted tiene la inmundicia. Usted sabe que para usted cometer algo, usted tiene que tener un corazón inmundo. Dice la Biblia que para los puros, todas las cosas son puras. ¿Cómo es? Para los puros, son puros, más para aquellos que son, ¿qué? Perversos. Para los depravados, todo es depravado, nada sirve. El que es un depravado, mira una muchacha con depravadamente. Pero el que es una persona pura, mira una niña como lo que es una joven. Y no está en esa vagabundería, está codiciando a una muchachita. Hay que buscar su lugar, sacar la charlatanería de estos hombres mirando a las mujeres de una forma codiciable. Eso, déjense de eso. Yo le he dado consejo a los muchachos, cuando usted ve una muchacha que pase por ahí, volteen la cara, no vaya a hacer cosas que el diablo le ponga un pensamiento negativo, o que alguien mire donde usted lo está mirando y opine donde usted no tiene que opinar. Guarde su mirada, guarde su pensamiento, guárdese delante de Dios y delante de los hombres también. Amén. Sí, porque muchas veces dije, no, porque Dios lo que mira es el corazón. Pero que yo, como Dios mira el corazón, yo me voy a poner ahora a predicar en bikini aquí, ¿cómo se llama? En bikini, no, en un traje de baño de hombre. Y yo en bermuda y cosas así. No, porque Dios no mira el corazón. Pero nosotros miramos lo que vemos. De esa charlatanería, que eso es una justificación de parte del diablo. Dios mira el corazón, pero nosotros hombres miramos lo que vemos. Nosotros no somos dioses. La cosa es un poco dura, pero esta es buena, la que le voy a tirar esta. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, que cuando tú tienes hora o tiempo de casarte, déjate de eso, de que para mañana y esa vagabundería. Si usted tiene amores, es con propósito de casarse, no para pasar el tiempo, porque hay que evitar la fornicación. Y si usted tiene su mujer, deje de estar allantando a la mujer. Atienda a su mujer como usted tiene que atenderla como esposo. Por causa de la fornicación, que mejor la mujer saca corriendo y no que usted esté tan flojo, señores. Y usted me ve de un poco difícil, no. Por causa de la fornicación, usted tiene que tener su esposa. Usted tiene que tener su esposo. Por ello, usted tiene que trabajar, usted tiene que prepararse, usted tiene que pensar en el futuro. Usted tiene edad de casarse, usted tiene que comenzar a trabajar y a pensar en el futuro. No es a pasar el tiempo para luego pensar en pecar, porque eso es lo único que se va a hacer, pecar mucho. Manuel padrecita hoy. Va a tirar otra. A ver si me da una o dos más. Toda injusticia, fornicación, luego viene que perversidad. ¿Cuál es la próxima que viene? Recuerden que cuando se abre la puerta no hay ley. Vienen todos esos demonios entrando. Vienen entrando. Diástrefo, del griego diástrefo, que significa distorsionar, torcer. Metastrefo, la palabra meta significa voltear después. Meta es después. Entonces, ¿qué significa eso? Transformar en algo de carácter opuesto. Cuando usted es una persona perversa, cuando practica las perversiones, una persona que practica las perversiones, la perversidad, es usted, es decir, voltear algo que está correcto, que está bien, que está bueno. Cuando una persona es perverso,
una persona perversa puede llegar a la ocasión de usted voltear todo lo bueno que Dios dice que es bueno y usted le dice que es malo. Observe este punto. Dice, también otra palabra que es caquia, depravación, es una persona desprovista de toda cualidad positiva. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Eso para que usted vea, hay gente que se ofende por nada, o pero hay gente que se ofende hasta porque uno le da un saludo un día, hasta porque uno se le olvidó llamarlo, o porque uno lo llamó y le, oye, este asunto es tan delicado. Hay quienes se ofenden si uno lo llama. Fulano, ¿cómo te estás? Fulana, ¿cómo te estás? Ya no te pude ver en la iglesia hoy. Yo por eso no voy a esa iglesia porque también me conoce la vida. Uno deje de ir un día donde me están llamando. Pero si uno no lo llama y no va a esa iglesia porque no llama, ni siquiera llaman a uno. Jesús fue acusado de perverso. Cuando Jesús lo acusaron de perverso era que a él lo estaban acusando de que él estaba volteando la ley, que él estaba cambiando la ley y estaba enseñando, y que él se estaba auto llamando el Cristo, que él estaba enseñando cosas que no eran correctas conforme a la ley. ¿Era Cristo incorrecto? ¿Era Cristo perverso? ¿O era Cristo lo más puro que ha pisado la tierra? ¿Qué le dijeron a Pablo? Esa pulga, esa lacra. A Pablo le dijeron pulga, lacra, de todo, que también pervertía a la nación. A ti también te dicen, los primeros cristianos le decían que pervertía a la nación, que enseñaban los canibalismo, que cuando usted está practicando lo que llama observando la cena del Señor, que nosotros observamos la Santa Cena y decimos, tomate este es mi cuerpo. Los que comenzaron en contra de nosotros en la iglesia primitiva decían que la iglesia estaba practicando canibalismo y que por ello había que matarlo. Que nosotros, cuando Roma fue quemada por el Nerón, también dijeron que fuimos nosotros los cristianos que lo hicimos. Asimismo, como en los tiempos modernos, en esta historia moderna, lo que es la fiesta esa la de Halloween, fue traída por aquí. Fueron los primeros cristianos y vieron una bruja que se levantaron y dijeron, y la población de Massachusetts mataron a esa bruja y dijeron que fuimos nosotros los cristianos. Entonces todo lo malo se le acusa a los cristianos. Se quiere acusar de que nosotros somos perversos. Un perverso es aquel que quiere oponer lo recto, que quiere cambiar lo recto. Los perversos quieren enseñar, que la homosexualidad es algo que viene por naturaleza del ser humano y que viene también de Dios, y que Dios ama la homosexualidad. Caray, ¿a dónde hemos llegado? ¿Odiamos nosotros los homosexuales? No. Lejos de mí esté eso. E inclusive cuando toquemos los puntos del homicidio, nos vamos a dar cuenta que nosotros no odiamos a los homosexuales, sino más bien que los amamos. Porque un verdadero cristiano ama, no importa quién sea. El verdadero cristiano ama al musulmán, ama al católico, ama al testigo de Jehová, al adventista, ama al satanista, lo ama. A su prójimo lo ama, lo mismo ama a los demonios, pero amamos a nuestro prójimo porque fueron hechos a la imagen y semejanza del Señor. No amamos eso, sus acciones, sus actos, su conducta. Yo como pastor lo amo a todos ustedes, pero los que están mal yo no lo puedo amar. Y un cristiano ama. Yo creo que una persona, cuando a mí me ministra alguien que algo en contra de la iglesia, yo de verdad que si a mí me dicen, cuando a mí me llamaron, mira que se murió tu tío, es una verdad, pero yo no voy a celebrar esa verdad. Alguien ha celebrado una verdad de esa magnitud. ¿Algunos de ustedes lo han llamado que se ha muerto familiar? Es una realidad, pero usted la va a celebrar. Entonces yo no creo que cuando Dios le ministra a uno que quizá va a limpiar la iglesia, va a llevar, esas son verdades que uno las grita, pero yo no creo que usted va a alegrar por eso. ¿Cómo yo me voy a alegrar? Digo, te voy a hacer la iglesia porque yo observo que Moisés, cuando el Señor le dijo, te va a quitar el pueblo, Moisés le dijo, no, espérate, eso no.
a ver la magnitud de tu amor que tú tienes por tu prójimo, a ver si verdad tu amor a tu prójimo. Dios te prueba. Entonces no puede llegar que si me dice que nos vaya a un hermano, yo voy a aplaudir, gracias Señor por eso. No, eso no es lo que yo quiero. Yo creo así. Como quiera, el Señor le cambió el pueblo, como quiera, ninguno entraba, la tierra prometida, ninguno de los veteranos, de los perros como quiera, pero Moisés no estuvo de acuerdo. Dios lo hizo, pero estaba de acuerdo. O mira, a ver si tú estás de acuerdo con el pueblo familiar, y una realidad que Dios determinó llevárselo. O mira, a ver si tú estás de acuerdo con el enfermo familiar, y Dios permite eso. Es una realidad, pero tú no estás de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo que nos pongamos viejos. Estamos de acuerdo que tengamos necesidades. No estamos de acuerdo nada de eso. Entonces uno tiene que aprender a discernir cuando Dios habla. Y hoy lo que le voy a decir a usted, lo voy a decir delante de Dios. No podemos seguir forzando el mundo como dicen los tigres en el mundo, porque Dios va a arrancar la cabeza a uno por hablar sandeces de delata. Hay que hablar lo que es de Dios. No se puede hablar lo que no es de Dios. Hay que hablar lo que dice la errante palabra conforme al espíritu de la palabra. Porque los amigos de Jehová hablaron palabras de Dios, pero no hablaron conforme a lo que salía del corazón de Dios. Porque una cosa es hablar de Dios, otra cosa es hablar conforme al corazón de Dios, que sea recto nuestro corazón como el de Dios. Por ello usted tiene que buscar sintonizarse con el dial del Espíritu Santo. Y cuando aparezca el Espíritu Santo que nosotros tenemos, el Señor te da a ti la capacidad y te da lo que de discernir y de examinar los espíritus, a ver si lo que te está ministrando viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Porque yo puedo decirle amén a todo lo que sea espiritual. ¿Y cuántos demonios no aparecen fingiendo ser ángeles de luz? Y son demonios. No vamos a quedar ahí en perversidad, porque ya el tiempo ha avanzado. Recuerda una cosa, que estas características son las de los homosexuales, pero no significa que porque una persona no sea homosexual no tenga alguna de las características que tienen los homosexuales. La palabra maldad, que vamos a tratar la que viene del griego kakos y viene del griego poneros. Cuando usted practica la maldad, es una persona muchas veces que tiene una actitud y una asimilación como la del diablo. Cuando la palabra menciona la palabra poneros, cada uno dice que Dios nos librará del presente siglo malo. Lo que nos está diciendo es que nos va a librar de la maldad del diablo. Y cuando usted es poneros, es una persona que se goza con el que hace lo malo. No solamente se goza con hacer la maldad, sino con aquel que también le está haciendo. Por ello usted observa que es una persona que le gusta hacer lo malo, es una persona que tiene una actitud del mismo diablo. Y no significa que solamente hacen lo malo a los homosexuales. También hay personas que son heterosexuales, que son normales, que hacen lo malo tal como también los homosexuales. Y entendamos que el libre albedrío que Dios nos da a nosotros muchas veces nos lleva a la esclavitud, y observamos ese tipo de personas que están esclavas porque la libertad que Dios le dio la tomaron como libertinaje. E inclusive hay un último punto aquí que voy a tocar, donde Pablo dice: examínenme si yo estoy predicando con malicia y si estoy buscando enriquecerme con el evangelio. Dice Dios el testigo. Porque hay muchos que predican el evangelio, pero predican con una malicia que tú le ves que las uñas parecen paraguados. Parecen paraguados. Y desde que saben su mano en el Señor, arranca, sal por ahí a predicar, que tú tienes capacidad de predicar el evangelio. Donde nos enseña la palabra. El primer ejemplo que tenemos son dos ejemplos. Con esto termino. Dos ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos. Jesús, a la edad de 30 años, comenzó su ministerio. ¿Qué hacía él de 30 años para atrás? Era vagando, trabajando y manteniendo a su familia, porque él era el mayor en su familia. Y conforme a los teólogos,
ya José había muerto. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Dice la palabra que él hacía tienda, él trabajaba para no ser de agravio a nadie. Y esto sinvergüenza, estamos nosotros a nivel de Pablo, a nivel de Jesús. Hay un tiempo para todo, pero muchas veces anda un sinnúmero de muchachos que parece que no tienen pastores, que se saben 2 versos, vamos a salir a predicar el evangelio. En aquel entonces no había evangelio, ahora el evangelio está por doquier. Ahora lo que necesitamos es obrero, no necesitamos gente que predique, lo que necesitamos es obrero. Demasiado cosas hay que hacer en el Señor. Tú quieres predicar, como dijo Josué a los de Judá. Ustedes quieren monte, no es suficiente. Dice, no, con lo que tú no dices, como que no tenemos nada, tú no está yendo bien, y esto, no hay ningún problema. Y Josué le dijo, miren para allá, ustedes toda esa tierra, ustedes ahí, busquen el machete y un garabato, y siendo tierra que ustedes puedan conquistar, cójanla todas que son de ustedes. Tú quieres predicar, mira esa tierra que está allá afuera, mira ese mundo como está ahí, predica esas almas que se están perdiendo, donde quiera, donde quiera que tú quieras ir. Tú quieres predicar, no hay ningún problema. Coge la palabra, coge el garabato, ayuna y ora, y sal por ahí a predicar el evangelio. Y todas las que tú conquistes son tuyas. Oh, pero hay una sinvergüenzada, y me perdonan una vez más. Iglesias que son reciclaje. Salió de aquí, me voy para allí. Salió de aquí, y hay muchas iglesias que están así. No funciona así, mi hermano. Yo me imagino que cuando le llegaron los 15 a aquellos amigos de Javier, dijeron, aquí estamos, esta iglesia está creciendo, pero ni siquiera una llamadita a ver cómo dejaron el testimonio. Este camino de gente seria no para sinvergüenza. Y yo sigo con este viejo librito que me arranque la cabeza. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.